a poco voy viendo que va aumentando el número de personas que hay conectadas. Nada, lo primero, comentaros que si podemos silenciar los micros y apagar las cámaras, ¿vale? Y cualquier cosa que pueda surgir a lo largo de la presentación, al final del todo, por el chat, la escribís y intentamos, bueno, pues comentarla o resolver dudas. Sí que en el chat va a aparecer el nombre, entonces si por protección de datos o si no queréis decir quiénes sois, podéis cambiar el nombre, ¿vale? Sin ningún problema. Entonces, bueno, pues nada, vamos empezando. Como os decía, soy Elena y el GAM de hoy lo hemos titulado Estrategias para comunicarnos con nuestros hijos y con nuestras hijas. Bien. Bueno, antes de empezar a hablaros de esto, me gustaría un poco comentaros en qué he estado trabajando. Yo tengo experiencia clínica en adultos y en población infanto-juvenil. Y a nivel socioeducativo, tengo también experiencia en colegios. Entonces, cada vez me he ido dando cuenta de la importancia un poco un índice de qué vamos a hablar o qué es lo que vamos a seguir. Vamos a hablar de comunicación interpersonal, vamos a hablar un poquito de inteligencia emocional interpersonal, empatía, escucha activa, que va muy ligado a eso de la inteligencia emocional. Vamos a hablar de estilos de comunicación. Vamos a hablar también de estrategias para comunicarnos con ellos y con ellas. Me refiero en este caso a nuestros hijos. Entiendo que habrá padres y madres que estéis conectados, que tengáis niños y niñas de diferentes edades, entonces, bueno, va a ser un poco a nivel general, pero si hay luego cualquier cosa, podéis escribir también a la fundación y, bueno, podríamos ver alguna pauta más en concreto, más específica. Y dentro de esas estrategias vamos a seguir una línea un poco más general, dando pautas generales de cómo podemos comunicarnos con ellos, con nuestros niños y nuestras niñas que tienen TDAH, y vamos a centrarnos también en conversaciones más específicas. Y aquí lo he puesto como conversaciones centradas en que ellos aprendan a resolver problemas. Entonces, vamos allá. Vamos a hablar primero de lo que es la comunicación, ¿vale? Vamos a hablar de qué es la comunicación interpersonal. La comunicación es un proceso recíproco e interactivo. ¿Por qué digo que es recíproco e interactivo? Porque vamos a estar continuamente tanto emitiendo como recibiendo mensajes. Y esto no va a ser secuencialmente, sino que va a ser de forma simultánea. Aunque los mensajes que transmitamos sí que sigan una secuencia, a la vez vamos a ir haciendo gestos que va a hacer que sea simultánea. Entonces, quien escucha no va a dejar nunca de emitir señales y quien habla también tiene que darse cuenta de esas señales que están emitiendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque van a ser indicativos, en este caso he puesto el ejemplo de, pues, de mostrar interés o por el contrario mostrar aburrimiento. Tenemos que tener en cuenta que la comunicación es el principal mecanismo que tenemos los seres humanos para interaccionar, con lo cual tenemos que darle un poquito de importancia a qué decimos y a cómo lo decimos. Vale, vamos a diferenciar la comunicación a lo largo de toda esta presentación en comunicación verbal y comunicación no verbal. Comunicación verbal serían las palabras, lo que decimos, ¿vale? Y comunicación no verbal sería el lenguaje corporal. Para que os acordéis de esto cuando estéis teniendo conversaciones con vuestros hijos o con vuestras hijas, acordaros un poco de lo que es la música, ¿no? Lo que es una canción. La letra de la canción sería la comunicación verbal y lo que es la melodía de la canción sería, o sea, lo que es la música sería la comunicación no verbal, ¿no? Entonces, muchas veces podemos sabernos la letra y no darle tanta importancia a cómo estamos tocando esa canción. Entonces hay veces que nos centramos mucho en qué tengo que decirle o cómo se lo tengo que decir, pero solo con las palabras, sin tener en cuenta todo el contexto, ¿no? Todo el entorno. Vale.
Entonces, por centrarnos un poquito más en la comunicación no verbal, con todo lo necesario que es saber transmitir emociones, las transmitimos y las comunicamos principalmente por comunicación no verbal. Es decir, yo sí que puedo decir estoy contento, estoy contenta, estoy triste, estoy alegre, estoy sorprendida, pero muchas veces lo que nos va a dar información es nuestra cara, por ejemplo, ¿no? O la emoción que estamos sintiendo en ese momento a través de nuestros gestos. Vamos a ver algunos ejemplos que quiero que también pues, podáis ir reflexionando un poquito de si cuando tenemos este tipo de conversaciones con ellos somos conscientes de esto, ¿vale? O intentamos también llevar a cabo un tipo de comunicación no verbal acorde a lo que decimos. Vale, la mirada. Es súper importante tener en cuenta la mirada. ¿Por qué? Porque la mirada nos va a dar continuidad a la conversación. Tanto nosotros a ellos como ellos hacia nosotros. Es decir, si yo lo estoy mirando, eso va a hacer que él siga hablándonos o que ella siga contándonos algo que nos estaba contando. En cambio, si yo estoy mirando hacia otro lado, probablemente nos dejará de hablar. ¿Por qué? Porque no se va a ver reforzado eso, no va a estar dándose cuenta de que nos está interesando lo que nos está contando. La expresión facial. La expresión facial, lo que decía antes, va muy acompañada al lenguaje verbal y tiene que ir acorde, tiene que ser un congruente con lo que estamos diciendo, ya sea ante algo positivo como algo negativo. Ante una regañina, si yo estoy diciendo algo que me molesta o estoy diciéndole algo que tiene que cambiar, pero me estoy riendo, tengo una expresión de alegría, probablemente no va a entender si lo estoy diciendo en serio, si por el contrario estoy de broma o si estoy de buen humor o no. Y ante un logro lo mismo. Si yo verbalizo mi alegría cuando ha hecho algo bien, pero mi cara por cansancio o porque estoy pensando en otra cosa no lo demuestra, hay una incongruencia, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Sonrisa. Transmitimos a través de la sonrisa transmitimos que estamos creando un buen clima, ¿vale? Y además la sonrisa contagia, es decir, si nosotros estamos sonriendo en una conversación que tiene que ir acorde a lo que estamos diciendo, probablemente también él o ella va a mostrar una sonrisa, con lo cual que el clima que se va a crear también va a ser beneficioso. Posición corporal, súper importante, estar a su altura. La importancia de los brazos también y de dejar un espacio. Cuando queremos decir algo importante, es mucho mejor que estemos con los brazos indicando que estamos mostrando apoyo a que estemos, por ejemplo, con los brazos cruzados, ¿no? Bueno, aquí ahora no se me ve, pero que estemos en una posición más defensiva. Contacto físico, también súper importante. No solo vamos a hablar de cosas que no hacen bien o de cuando hay que poner límites, también vamos a hablar de cómo tener conversaciones en un contexto positivo. Entonces, el contacto físico, el hacer una caricia, el dar una palmada, todo eso produce bienestar y va a favorecer una relación. Va a favorecer la relación que tengamos con nuestros hijos y con nuestras hijas y va a potenciar que cada vez haya más conversaciones y que esas conversaciones sean conversaciones ricas, ¿no? Otros componentes no verbales que tenemos que tener en cuenta. Yo diría el volumen, la entonación, hacer pausas y la latencia de respuesta. Con latencia de respuesta me refiero al tiempo que tardamos o el tiempo que tardan en dar una contestación. Porque hay veces que podemos interpretar que tardan mucho tiempo porque no nos están entendiendo y quizás es que están pensando que contestarnos. Y al revés, igual estamos tardando mucho en dar una respuesta y una latencia de respuesta muy alta, puede ser porque estemos buscando las palabras que queremos decirle o puede ser porque estemos haciendo otra cosa y entonces no estemos prestándole suficiente atención, con lo cual va a perder el interés en lo que nos está contando. Vale, vamos a seguir. Bueno, antes de seguir, también importante, para que seamos tan conscientes de esto, el 80% de lo que comunicamos es a través de la comunicación no verbal. También hay estudios que indican que cuando prestamos atención a lo que se dice y a la comunicación no verbal, si tenemos que elegir entre con qué nos quedamos, solemos elegir o nos solemos fiar más de la comunicación no verbal, nos da más información. Vale, ahora que hemos hablado un poco de esa comunicación interpersonal, vamos a hablar de inteligencia emocional, que bueno, que imagino que estaréis más que hartos, ¿no? De hartas de hablar de lo que es la inteligencia emocional.
Vale, vamos a hablar de la definición de lo que es inteligencia emocional. Es la habilidad para relacionarnos eficazmente con nuestras emociones y con las emociones de los demás. En este caso, con las emociones de nuestros hijos. ¿Qué incluye esa comunicación no verbal? Incluye que sepamos expresar adecuadamente nuestras emociones, como hemos dicho, en los dos niveles, teniendo en cuenta cómo esto va a repercutir en las emociones del otro, ayudar a los demás a experimentar emociones. Somos más inteligentes emocionalmente cuando también ayudamos a que ellos se expresen emocionalmente de forma adecuada, y esto tiene muchísima más importancia cuando hablamos de niños y niñas, y especialmente cuando hablamos con niños y niñas TDAH, que cuando hablamos de adultos, ¿vale? La forma de ayudarles a experimentar esas emociones es enseñarles tanto explícitamente, se hace así, se hace de determinada manera en esta situación, es importante tener estas emociones, o cómo te sientes en estas situaciones, ese diálogo, pero también implícitamente, es decir, si ellos nos ven que somos capaces de demostrar o de expresar cómo nos sentimos, ellos también van a aprender por ese modelado, por ver lo que hacemos nosotros, ¿no? Nos van a imitar, por eso tan importante es tener en cuenta esto cuando interaccionamos con ellos. Y por último también la inteligencia emocional interpersonal incluye reducir emociones negativas que puedan producirnos la convivencia y las relaciones conflictivas. Hay que tener en cuenta también que en la familia, en la convivencia, pues, se pueden dar roces. Cuando convivimos con niños que tienen ciertas dificultades a nivel, por ejemplo, de comportamiento, el clima se hace más complicado, entonces quizás las relaciones se vuelven más conflictivas, o estamos también más sensibilizados a cuando ocurre algo, a mostrar ese enfado, a demostrar ese cansancio, o no solo por la parte de nosotros como padres, sino también, por ejemplo, con los hermanos, ¿no? Que, bueno, pues que también se puede generar un clima que dé lugar a conflictos. Entonces, es importante saber desarrollar esa inteligencia emocional para reducir ese tipo de emociones. Siguiendo con la inteligencia emocional interpersonal. Si yo os preguntara dos palabras que tuvieran que ver con esto, yo creo que os estoy segura de que a vosotros y a vosotras os viene a la cabeza la palabra empatía. La inteligencia emocional lleva implícita la palabra empatía. ¿Qué es la empatía? Es la capacidad para ponernos en el lugar de la otra persona y de considerar las cosas desde su punto de vista, comprendiendo sus sentimientos. Y yo aquí haría especial énfasis en comprendiendo sus sentimientos. Es decir, ser empático no significa ser simpático. Nosotros podemos ser en un determinado momento simpáticos con alguien, o en este caso, por ejemplo, con nuestros hijos, pero para que desarrollemos esa empatía tenemos que hacer un proceso más de establecer una conexión con lo que está sintiendo en ese momento. Y en el caso de los niños, de adulto a niño, es incluso más complicado porque hay cosas que a ellos les pueden afectar mucho que en determinadas ocasiones nosotros no llegamos a ver. Entonces hay que hacer un esfuerzo por comprender. Por ejemplo, en alguna ocasión nosotros damos más importancia a que el niño o que la niña en este caso no se olvide los deberes, o no se olvide de hacer una tarea que le han repetido 1000 veces en el colegio, o no se olvide la chaqueta porque se olvida la chaqueta, luego va a pasar frío cuando salga. Bueno, damos mucha importancia a eso y no damos tanta importancia a otras cosas que ellos sí que dan y que también tiene que ver con comportamientos olvidadizos. Pero igual en este caso lo que se les ha olvidado es algo que un compañero. Tenemos que tener en cuenta cómo se sienten ellos cuando se ha olvidado algo que para ellos era importante, y no pensar solo en lo que para nosotros es importante que no se olvide. Relacionado con eso también, la otra palabra que diría que os viene a la memoria, a la cabeza, es el proceso de escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Es tratar de entender
lo que la otra persona quiere decirnos, aunque no compartamos su punto de vista. ¿Cómo conseguimos entender lo que la otra persona nos quiere decir? Vale, primero, tenemos que intentar llevar la conversación hacia dudas que puedan surgirnos, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, se me ocurre parafrasear, o se me ocurre también hacer preguntas que clarifiquen lo que nos está contando. Para tener escucha activa, también tenemos que dar señales de que estamos escuchando, de que realmente estamos llevando a cabo ese tipo de escucha. Pues otra vez de nuevo, la mirada amigable, asentir con la cabeza, inclinarnos y orientarnos corporalmente hacia el niño, hacer esos gestos de interés que hablábamos antes. Pero sobre todo aquí yo lo que destacaría es el tema de clarificar, el tema de ayudar a que nos resuma, ¿vale? A que podamos entender lo que nos está diciendo. No únicamente tener la conversación y contestar, sino ir un poquito más allá. Aquí os pongo un vídeo que, bueno, para verlo de forma online y además no vamos a poder comentarlo, es un poco complicado, pero sí que os animaría a verlo, que es la diferencia de simpatía y empatía, ¿vale? Porque también es una forma en la que, bueno, aporta algunos ejemplos que podéis poner en práctica cuando queréis desarrollar esta capacidad, esta habilidad. Vale. Vamos a ir ahora, o vamos a centrarnos un poquito más en lo que son los estilos de comunicación. Dentro de la comunicación, teniendo en cuenta que la comunicación es en continuo, tendríamos 3 estilos de comunicación, 3 formas en las que nos comunicamos. No quiere decir que estemos siempre en un mismo estilo de comunicación. Yo puedo, en un momento determinado, tener un estilo de comunicación y en otro momento tener otro. O en un contexto tener uno, en otro contexto tener otro. O incluso con las personas. Con un hijo puedo tener una tendencia a comunicarme con un estilo y con el otro a comunicarme de otra manera. O incluso con el mismo, dependiendo del momento, dependiendo de quién esté presente, dependiendo también de cómo he tenido yo el día, bueno, de muchas variables. Entonces vamos a ir viendo cómo son estos estilos de comunicación o cuáles son las características de cada estilo de comunicación. En uno de los extremos de ese continuo estaría el estilo de comunicación inhibido. Quizás lo conocéis como estilo de comunicación pasivo. Vamos a verlo aquí relacionado con habilidades conversacionales. Con habilidades conversacionales en casa, en la familia, con vuestros hijos y con vuestras hijas. ¿Cómo sería un estilo de comunicación en el que actuamos de forma inhibida como padres o como madres? Pues cuando no expresamos, cuando esperamos que el niño o que la niña adivine lo que estamos pensando o lo que queremos decirle, porque tendría que saberlo, porque se lo he dicho muchísimas veces, porque ya me canso de decírselo, porque es que ya lo tiene que tener aprendido. Todos esos pensamientos hacen que tengamos estilo de comunicación en el que no expresemos. Otra característica es que suele ir acompañado de sentimientos de culpabilidad al poner límites o al tener una complicación complicada. Cuando hay una complicación complicada o cuando una conversación complicada o cuando pienso que no me va a entender o cuando pienso que esa conversación va a terminar en un enfado o va a terminar en una rabieta, ¿qué hago para aliviar ese malestar? ¿Qué hago? ¿Tengo un estilo de comunicación inhibido? Bueno, pues lo que hago es evitar, ¿no? ¿Por qué? Porque me siento culpable, entonces si evito esa conversación, no tiene lugar todo lo que conlleva de forma futura y no me siento tan culpable. El estilo inhibido y pasivo también da muchas explicaciones, duda, tendencia a ceder. Cuando se anima a tener esa conversación, es una conversación en la que se reitera en dar explicaciones, en lugar de decir las cosas de forma clara y estableciendo un límite. No afrontan conflicto, ningún tipo de conflicto, y delega en el otro. Aquí me refiero a que delega en el otro progenitor o delega en la persona de referencia o delega en otro adulto a la hora de tener esa conversación que puede dar lugar a conflicto. Vamos a ver el estilo de comunicación primero, el agresivo, el del otro extremo, ¿vale?
El estilo agresivo sería aquel que expresa sus emociones, las expresa, pero las expresa de forma amenazante, exigente y hostil. Con agresividad no quiere decir a que tenga que haber un insulto o que tenga que haber un comportamiento de ese estilo, sino que el estilo agresivo también es la forma en que decimos las cosas, aunque no medie insultos, ¿vale? O aunque no medie violencia verbal. ¿Qué media aquí? La imposición a la hora de resolver conflictos. No tienen en cuenta la opinión del niño o de la niña, sino que directamente se hace esto porque lo estoy diciendo yo. Tendría que ver un poco con ese estilo paternal autoritario, ¿no? La actitud es impositiva y la comunicación suele ser unidireccional. Suele ser más un monólogo que un diálogo en el que se pueda llegar a una mediación, ¿no? Y a una negociación. Cualquier desencuentro se lo va a tomar como algo en el que o gana o pierde. En ningún momento un gano-gano, ¿vale? Y vamos a ir entonces al estilo de comunicación asertivo, a lograr una comunicación asertiva con ellos, que sería el estilo que estaría en el punto medio de ese continuo. Ojalá siempre pudiéramos actuar de esa forma. Hay veces que por el día a día no nos va a salir, no pasa nada. Las pautas que vamos a ver a lo largo de toda la presentación van a ir enfocadas en este estilo, pero es cuestión, como siempre digo, de práctica, ¿vale? Y de empezar a reflexionar y a practicar para conseguir cada vez más acercarnos a este estilo. ¿Qué características tiene? Expresar la situación en términos objetivos, es decir, suele decir las cosas tal y como son. Es verdad que muchas veces bajo nuestra visión, pero sí que hace partícipe al niño o a la niña o al adolescente o la adolescente de cómo es la situación a través, por ejemplo, de preguntas para que también tenga en cuenta la visión de la otra persona. Hace partícipe de lo que piensa, de lo que siente, de lo que hace. Es decir, no solo le digo lo que tengo que hacer, sino que también le estoy diciendo cómo está repercutiendo en mí, o qué estoy pensando yo, o qué estoy sintiendo yo. El diálogo es fluido, la comunicación en este caso sí que es bidireccional, por el hecho de que se van estableciendo preguntas y respuestas. No solo los nuestros, sino también los suyos. Aunque no sea en el momento inmediato, nos podemos tomar un tiempo para decir, bueno, voy a tener en cuenta esto que me estás diciendo, voy a darle una vuelta, voy a reflexionar y retomamos la conversación en otro momento. Entonces, dentro de estos tres estilos, os invito a que cada uno también vea en qué situaciones suele comportarse en un estilo y en qué situaciones en casa suele comportarse en otro estilo. Vale. Vamos a centrarnos un poquito más en lo que es los comportamientos típicos que pueden tener nuestros hijos o nuestras hijas que dificultan en muchos momentos que esa comunicación que tengamos sea una comunicación asertiva. Tenemos la caja grande, ¿no? La caja de en la que meteríamos ese déficit de atención, y tenemos otra caja también muy importante que es la hiperactividad y la impulsividad. Seguro que si ahora yo os digo que metáis comportamientos de vuestros hijos en función del déficit de atención y la hiperactividad y la impulsividad, seguro que muchos de vosotros sí que sabéis identificar qué comportamientos pertenecen a cada caja de estas que hemos puesto aquí. Si todavía vuestros niños son muy pequeños o es una situación reciente la que tenéis, que os sirva también para ver cuáles son ese tipo de comportamientos que encajan en ese déficit de atención y en esa hiperactividad o impulsividad, para que vayáis siendo conocedores. Vale, déficit de atención, dificultad para mantener la atención, tendencia a la dispersión, parece que no escucha. Esto de que parece que no escucha va a ir muy implicado precisamente en que tenga él o ella la habilidad para mantener esa conversación. Desorganización. Si se comporta de forma desorganizada en su habitación, cuando está en el salón, cuando está en el colegio, cuando está preparando sus cosas, o le estáis ayudando a preparar sus cosas, también es probable que tenga desorganización en cuanto a
ideas que le estamos transmitiendo. Por eso también vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor en saber cómo transmitir esas ideas. Falta de concentración va muy ligada al déficit de atención. Si no están concentrados en lo que les estamos diciendo, no van a entender lo que les estamos diciendo. Olvido frecuente, ¿qué quiere decir esto? Bien, que yo puedo tener con ellos una conversación, la puedo tener hoy, la puedo tener mañana, la puedo tener el domingo, la puedo tener el lunes y aún así es probable que se olvide. Vale, volveremos a tener esas conversaciones. Y a la vez de tener esa conversación también iréis aprendiendo estrategias conductuales que os sirvan para que también ellos aprendan. Y tenemos la parte de hiperactividad e impulsividad que más operativamente se traduciría en esa intranquilidad, en ese movimiento permanente, hablar en exceso también en muchas ocasiones, con lo que conlleva eso, que sería pues, el tema de las interrupciones, dificultad para respetar el turno. Si tienen dificultades para respetar el turno de palabra en el colegio o con sus iguales, también van a tener dificultad para no interrumpirnos a nosotros cuando estamos teniendo una conversación importante. Entonces, es verdad que si nosotros conseguimos que poco a poco en casa vayan adquiriendo determinados comportamientos, va a ser más fácil que después los generalicen con la práctica en otros contextos, como puede ser el colegio, como puede ser con profesores, por ejemplo. Y otra de los comportamientos que están muy relacionados con la hiperactividad y la impulsividad, como sabéis, es el no pensar tanto en las consecuencias que pueden tener sus actos. Por eso sí que es importante que en el momento en que se den estas dificultades y haya cosas que tengamos que decirle, se las transmitamos de determinada manera. Vale. Vamos a hablar un poquito de aspectos previos que tendríamos que tener en cuenta, ¿vale? Con ellos y con ellas. Antes de nada, antes de meternos con pautas específicas, es súper importante mostrarnos accesibles y disponibles para cuando ellos quieran hablar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tengamos que dejar de hacer todo lo que estemos haciendo por atenderles? No, tenemos que ver si podemos, tenemos que ver si en ese momento estamos ocupados o estamos ocupadas. Ahora, sí que yo os pediría que valorarais si podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo, si nos lo está pidiendo, aunque no sea con palabras, y si podemos, ¿no? Porque si podemos sí que tendríamos que aprovechar, o sí que estaría bien aprovechar ese rato juntos. ¿Por qué? Porque en ese momento en el que nos quiera contar algo, es un momento en el que podemos escuchar, es un momento en el que podemos dejarle que se exprese y es un momento en el que también podemos ir practicando nosotros lo que vamos a ver a continuación. Otros aspectos a tener en cuenta, que es importante. Saber qué, cómo, cuándo y dónde. ¿A qué me refiero con qué? Que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a hablar con ellos qué es lo que queremos transmitir. No pasa nada por hablar con nuestra pareja para quizás, por ejemplo, establecer una especie de guión de lo que le vamos a decir o qué es lo que le tenemos que decir. Practicar también con nuestra pareja cómo se lo vamos a decir para poder anticipar también pues, dificultades que puedan surgir y que no nos pillen de imprevisto cuando estemos teniendo la conversación con ellos. ¿Qué queremos hablar? No va a ser lo mismo cuando hablemos de, tengamos una conversación para hablar de normas, para poner un límite, que para decirles algo que nos ha gustado de lo que ha hecho. O incluso también, por ejemplo, para tener un rato en el que compartir un rato juntos y que sea una conversación únicamente de escucha. Entonces es importante el qué, el cómo, que el cómo lo vamos a ver más específicamente en las siguientes diapositivas, y el dónde y el cuándo. ¿Por qué? Porque ni todos los momentos ni todos los lugares son buenos para tener una conversación. Es cierto que siempre decimos que tenemos que ser muy sistemáticos y tenemos que actuar lo más brevemente posible, ¿no? Esto que decimos de nada sirve el que haya ocurrido algo hoy y hablarlo con él 3 días después. Vale, 3 días después igual es demasiado, pero es verdad que igual, por ejemplo, el supermercado no es el momento
en el que tenemos que tener una conversación larga relacionada con lo que ha ocurrido en ese momento. ¿Por qué? Probablemente por todos los distractores que hay en ese momento. O, por ejemplo, porque hay otras personas y esas personas igual no tienen por qué escuchar lo que le vamos a decir, porque igual se puede sentir mal cuando le tengamos que decir, aunque se lo digamos de la mejor forma posible. Si podemos retirarnos a un lugar tranquilo, fenomenal. Si podemos esperar a llegar a casa, estupendo. Pero que tengamos en cuenta que no siempre es el momento ni el lugar. Vale, vamos a ir entonces ahora con el cómo. Y antes de ver conversaciones específicas, creo que sí que sería importante el ver algunas claves generales a aplicar en las conversaciones con ellos. Con ellos me refiero a con niños y con niñas que están diagnosticados con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Vale. Importante, ponernos a su altura. Es importante ponernos a su altura porque vamos a centrar mucho más su atención. Lo mismo ocurre con establecer un contacto visual, indicar que nos miren, asegurar que nos están atendiendo. No es lo mismo si yo estoy, por ejemplo, en el ordenador, o estoy en la cocina, o estoy plegando la ropa, o estoy incluso ayudando a vestir a su hermano pequeño o a su hermana pequeña. No es lo mismo que si yo estoy con él o con ella frente a frente, establezco contacto visual y además le estoy indicando que nos miren. Incluso podemos coger la cara si son pequeñitos para que nos puedan para que puedan tener nosotros ese contacto visual. Todo ello para centrar su atención. ¿Cómo podemos también centrar su atención? Llamándole por su nombre, decir explícitamente que lo que vamos a hablar es algo importante, eliminar cualquier estímulo que pueda distraerle. Lo que hablamos antes del supermercado. Vale, pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en casa también va a haber muchas cosas que pueden distraerle. Entonces, no pasa nada porque nos interpongamos entre su actividad, entre lo que está haciendo en ese momento, si no es muy importante, y nosotros, ¿no? Podemos anticipar que después va a poder volver a lo que estaba haciendo, después vas a volver puedes volver a ver la tele, cuando terminemos de hablar vas a poder seguir jugando, cuando terminemos de hablar puedes ir a tu cuarto. Y otra cosa importante es que llevemos a cabo la conversación de tal manera que cada aspecto, cada tema se centre en una conversación, una cosa detrás de otra. Y no solo quiero centrarme en lo negativo en cuanto a que exista un problema o que exista un conflicto, sino también en cuanto a algo positivo como pueden ser los halagos. Es preferible en una conversación decirle algo que hace bien y que entienda por qué se lo decimos y que entienda qué es lo que hace bien, a decirle millones de cosas porque en ese momento no salgan, poco a poco, una cosa detrás de otra. Con ellos también es muy importante utilizar frases sencillas, instrucciones precisas y claras. No es tanto la cantidad, sino la calidad, ¿vale? Evitar sermones. ¿Por qué? Porque en este caso los sermones lo que van a hacer es dispersar. Va a estar más pendiente de que terminemos o se va a poner a pensar en lo que estaba haciendo o en lo que tiene que hacer antes que en lo que es nuestra conversación. Entonces, las explicaciones largas es difícil que las escuche, entonces es importante sintetizar lo máximo posible. Y otra cosa muy importante que yo diría que intentáramos hacer siempre es verificar si lo ha entendido, preguntándole o indicando que nos lo repita, que nos repita la conclusión, la pequeña cosa que queremos, con la que queremos que se quede. Aquí también es fundamental darle tiempo de procesar, porque que tarde tiempo en darnos una respuesta no quiere decir que no nos vaya a dar esa respuesta o que esté inatento en ese momento. Quiere decir que igual también está teniendo ese tiempo para procesar, sobre todo también de cara a cuando ya son más mayores o cuando están empezando la adolescencia. Esto respecto al cómo. Vale, y ahora me quiero centrar más en lo que es durante la conversación, teniendo en cuenta siempre la comunicación asertiva como una herramienta útil para llevar a cabo esa conversación.
Y he dividido como en diferentes tipos de conversaciones que podemos tener, ¿vale? Por un lado, vamos a empezar por lo que no es tan agradable, ¿no? Que sería cómo enfocamos una conversación cuando tiene un comportamiento que consideramos inadecuado o cuando queremos pedirle que haya un cambio en su conducta, no un cambio en ese comportamiento. Recordamos que lo que hemos visto hasta el momento, esas pautas más generales, van a ir aplicado a todo, ¿vale? Pero ahora sí que quiero que nos centremos más en este tipo de conversaciones. Vale. Mantener una actitud calmada y serena. Esto es complicado. ¿Por qué? Porque generalmente cuando tiene un comportamiento de los que hemos visto que íbamos metiendo en esas cajas que hemos tenido en la diapositiva anterior, probablemente lo que sintamos nosotros en ese momento es todo lo opuesto a tener una actitud calmada y serena. Tendréis vuestras estrategias de cómo controlar también ese nerviosismo o ese enfado, y os animo aquí a ponerlas en práctica. Y no me voy a meter más porque nos extenderíamos mucho en esto. Pero sí que es importante, ¿vale? Mantener esa actitud de calma y de serenidad. Y si en ese momento no podemos tener la conversación, nos fijamos en el cuándo que hemos visto antes y podemos aplazarla o incluso delegar en la pareja para que sea pues el padre o la madre quien en ese momento tenga la conversación, si no nos sentimos nosotros capaces de poder tener una conversación con una habilidad, ¿no? Centrarnos en lo que está pasando en ese momento, sin sacar otros temas pasados, sin reprochar y evitando absolutismos tipo, siempre haces lo mismo, nunca haces lo que te digo, nunca me estás haciendo caso, siempre te estás moviendo. Todo eso que a veces nos sale precisamente por el enfado que tenemos previo, tenemos que intentar evitarlo. Y centrarnos eso, en una cosa, en lo que está pasando en ese momento. Evitar comparaciones con hermanos. No sé si en vuestro caso tenéis más de un niño, más de una niña, pero sí que hay veces que, bueno, pues que comparamos con hermanos o incluso que también comparamos pues con amigos, con vecinos. Mira cómo se comporta este, o mira qué bien lo ha hecho esta, o bueno, pues ahí sí que tenemos que tener un poquito de cuidado. Decirle que ese comportamiento no es el adecuado y explicar de forma muy concreta cuál es el adecuado. Aquí os pongo, por ejemplo, una situación que, bueno, que puede darse y que sería, bueno, dentro de la caja de impulsividad, ¿no? Por ejemplo, podríamos decirle, en vez de te has portado mal o no me gusta que hagas esto, esto vamos a operativizarlo. Y podríamos decirle, por ejemplo, no hay que romper la hoja del cuaderno cuando intentas hacer los deberes y no te sale. Este comportamiento suyo nos ha podido enfadar muchísimo. Vale, pues tenemos que especificar y operativizar qué es lo que nos ha hecho enfadar, ¿vale? Decirle cómo nos hace sentir eso. A mamá, papá, no nos gusta cuando te enfadas tanto. Nos disgusta este comportamiento y además nos disgustamos todos. Aquí digo comportamiento, pero en la cajita de comportamiento tenemos que decir cuál es ese comportamiento. En este caso sería a mamá, a papá, no nos gusta que te enfades o no nos gusta que demuestres tu enfado rompiendo la hoja del cuaderno cuando intentas hacer los deberes y algo no te sale. Explicar que de esa forma no va a conseguir lo que quiere. Y además, súper importante, tenemos que darle en esa conversación alguna estrategia, tenemos que darle algún comportamiento alternativo que le permita dejar de hacer o intentar dejar de hacer lo que no nos gusta que haga, pero tener otra estrategia de qué es lo que puede hacer. ¿Vale? Entonces, podemos decirle que, por ejemplo, en este caso, que podemos repasarlo juntos y borrar lo que no le ha salido en vez de romperlo, ¿no? Sin romper esa hoja. Facilitar todo lo posible, en este caso, pues acercarle la goma, ¿no? O aplanar el cuaderno, la hoja que ha roto, ¿vale? Y ahí es cuando tenemos que pedir el cambio de comportamiento. Que te ocurra, podemos hacer esto. ¿Qué te parece si, por ejemplo, en estas ocasiones lo intentamos hacer de esta manera? Me gustaría que cambiaras esto, aunque sea repetidas veces o día tras día. Otra pauta importante, cuando se tranquilice, explicitar lo bien que está en ese momento y que ya se puede hablar con él o con ella.
¿Por qué? Porque puede ser que en esa conversación anterior no hayamos llegado a un buen fin. ¿Por qué? Porque igual está muy enfadado, igual está muy alterado. Entonces, si no es el momento, aplazamos. Aplazamos a un momento en el que esté tranquilo. Y en ese momento volvemos a retomar la conversación. Y por último también, una vez que termina ese episodio, no tiene sentido ninguno seguir enfadados, porque probablemente no lo va a comprender. Es decir, hemos tenido la conversación, lo hemos explicado, lo ha entendido, nos hemos referido a lo que lo ha entendido, entonces ya cambiamos, ¿vale? No estamos ya todo el día enfadados. Es verdad que cada uno tenemos nuestro tiempo de que se nos pase, pero intentamos buscar otra actividad que nos distraiga, intentamos salirnos un rato de esa habitación para luego, cuando volvamos, volver con una actitud positiva. Vale. Vamos a ir ahora hacia otro polo, ¿no? Hacia otro extremo, hacia otro tipo de conversaciones. Vamos a ir hacia el tipo de conversaciones en el que le queremos decir lo bien que hace algo. ¿Cómo podemos decir lo bien que hace algo? Que lo hace, que hay cosas que hacen muy, muy bien. O que hacen cada vez mejor, que también es importante decirlo. Especificar claramente cuál es la conducta, cuál es el comportamiento, para que sepa qué estamos elogiando. Por eso los halagos concretos y específicos. Hoy te has portado muy bien cuando has esperado a que tocara nuestro turno, a que llegara nuestro turno. No podemos decir, hoy te has portado muy bien únicamente, porque el día tiene 24 horas, de las cuales están X horas despiertos, hacen muchas cosas, dentro de esas cosas hacen cosas bien y hacen otras cosas que no están tan bien. Por eso es importante especificar cuáles son esas cosas, para que lo sepan, ¿vale? Y para que sepan que nos gusta que lo hagan. Comunicar nuestro sentimiento al elogiar. Esta mañana, cuando hemos llegado pronto al colegio, porque te has organizado bien, me he sentido muy, muy bien. Estoy muy contento, estoy muy contenta. Aquí estamos uniendo con el punto anterior. ¿Cuándo? Esta mañana. ¿Qué ha ocurrido esta mañana? Que hemos llegado pronto al colegio. ¿Por qué hemos llegado pronto al colegio? Porque has hecho una cosa bien. ¿Qué cosa has hecho bien? ¿Te has organizado bien? Aquí incluso podemos especificar más. Te has vestido de esta manera, hemos preparado la mochila de esta forma, te has tomado el desayuno de esta manera, ¿vale? Y sobre todo, cómo nos hemos sentido. Vale. Aquí esto es algo que suelo decir mucho, que es el tema de tener cuidado con los elogios que son ambivalentes. Por ejemplo, estoy orgullosa por tu esfuerzo, me ha sorprendido. Vale, esto sí que es un elogio. ¿Qué ocurre con esto? Que es ambivalente, porque ya estamos diciendo que nos ha sorprendido, como que no esperamos que haga algo bien. Entonces, para esto es mejor decir, ¿cuánto te has esforzado? Sabía que lo conseguirías. Y aquí no lo puse como ejemplo, pero sí que es importante aquí también el cuánto te has esforzado y seguir especificando, ¿vale? Cuando has hecho esto, esto y esto. Incluso yo os propondría pillarlo haciendo algo bien, o pillar a vuestra hija haciendo cosas bien, e ir apuntándolo. Y en un momento determinado, en el que estéis tranquilos, sacar vuestra... e ir explicándole qué cosas son las que han hecho bien. Incluso también podemos pues, dejarla en un lugar visible para que lo puedan ver. Y siguiendo con comunicación asertiva como herramienta útil, vamos a intentar utilizar también ese tipo de comunicación también en conversaciones cotidianas. ¿A qué me refiero con conversaciones cotidianas? A conversaciones más neutras, a conversaciones que no tengan que ver ni con algo que están aprendiendo y que cada vez lo hacen mejor, ni con comportamientos que son los que nos hacen enfadar. Entonces, para esas conversaciones cotidianas, súper importante, mostrar interés en lo que le gusta. Podemos aprender mucho de ellos y de ellas. Entonces, para poder aprender de ellos, tenemos que poner en práctica lo que hablábamos antes de la empatía, la escucha activa y todo ese despliegue, ¿no? De inteligencia emocional. Aprender sobre las cuestiones que pueden resultarle interesantes, mostrando interés, ya sea sobre sus juegos si son más pequeños, sobre su música mientras van creciendo y sobre sus gustos. ¿Por qué esto es importante? Porque ellos tienen un radar. Ellos tienen un radar en el que van captando la atención que les vamos proporcionando. Y muchas veces la atención que les proporcionamos es precisamente cuando están haciendo algo no tan bien.
Entonces, por eso tenemos que intentar llenar un saco de atención de cosas que nos pueden interesar a ambos. Entonces, si conseguimos que ellos vean que prestamos atención en conversaciones cotidianas, en conversaciones de algo que les pasó en el colegio, probablemente vayan a colaborar más. Aun con todas sus dificultades que van a tener que ir trabajando paralelamente, es probable que colaboren más. Vale, aquí también importante. ¿Qué pasa? Que muchas veces mostramos interés, pero sobre todo en la etapa de adolescencia lo que hacemos es mostrar interés, pero llegando a resultar algo intrusivos, ¿no? Entonces, vamos a controlar el exceso de preguntas, por un lado, en los adolescentes para no ser muy intrusivos y por otra parte también en el caso de los niños, porque si bombardeamos a preguntas, cuando está pensando en la primera pregunta, ya no ha escuchado ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Entonces, poco a poco, una a una. El siguiente punto. Intentar validar sus emociones aunque te cuesta entenderlas. Vale. Que ellos tengan determinadas emociones, lo que hablábamos de la empatía, y que no las tengamos nosotras, no significa que no sean válidas, que tenemos que validar. Una fórmula para poder hacer esto es seguro que esto te hace sentir mal, o seguro que no veo que te está haciendo sentir bien. Y cuando no tengamos seguro cómo se está sintiendo, porque no lo tengamos claro, preguntar directamente. ¿Y cómo te estás sintiendo? ¿Y qué sentiste cuando ocurrió esto? O pues seguro que tuvo que ser muy difícil para ti. Es una forma de validar esas emociones. Cuando tenemos conversaciones cotidianas, en el coche, mientras estamos haciendo algo en casa o mientras están haciendo los deberes y sale otro tema de conversación porque están más dispersos, puede ocurrir que haya puntos de vista distintos, ¿vale? Y conforme van creciendo, esos puntos de vista serán distintos a los nuestros y cada vez más distintos. Entonces, es posible que exista y es posible que tengan una opinión contraria. Entonces, dejarles hablar, ¿vale? Antes de responder, vamos a ver qué es lo que nos tienen que decir. Y evitaría cualquier tipo de frase que empezara por eso no es así. Créeme que yo soy más que tú. Yo he vivido más. Ya me dirás cuando crezcas. No. Vamos a recordar que, bueno, que puede haber puntos de desacuerdo entre ambos y que no pasa nada porque esos puntos no sean iguales, sino que vamos a intentar llegar a acuerdos. Entonces, otra frase a evitar que estoy leyendo aquí es evitar frases del tipo de ¿no te das cuenta que? Pues es que igual no se ha dado cuenta. Entonces, igual tenemos que recurrir a la diapositiva anterior de cómo tener una conversación cuando no nos gusta algo que hizo. Entonces, aquí sí que es un poquito más complicado. Vale. Y por último, en cuanto a conversaciones, sí que he querido enfocar esta parte en conversaciones relacionadas con conflictos, pero no tanto con que el conflicto sea entre padre-hijo, padre-hija, madre-hija, madre-hijo, no, sino cómo tener una conversación cuando el niño o la niña ha tenido un conflicto, pues por ejemplo un conflicto en el colegio o con algún profesor o con algún familiar o con cualquier persona, ¿vale? Cuando haya tenido un problema y cómo resolver ese problema. Entonces, para ello, igual que para los niños y para las niñas, y cuando son adolescentes, han ido a lo largo de toda su experiencia, aunque sea cortita, tenemos que identificar también nosotros cuáles son las señales que indican que se está enfadando o cuáles son las señales que indican que va a tener un comportamiento impulsivo o que puede tener lugar un conflicto o un problema, sobre todo también para que al principio podamos utilizar como estímulo discriminativo de que esto va a tener lugar, para poder también avisarle, porque al principio vamos a tener que ir guiándole, ¿vale? Entonces, no solo tienen que identificar las señales ellos, sino que tenemos que identificar nosotros. Tenemos que ver también cuáles son las estrategias que lleva a cabo que no son adecuadas para poder ayudarles a entender por qué no son adecuadas y qué estrategias sí que son adaptativas. Entonces voy a ir a la diapositiva para ver cuáles pueden ser esas señales,
para ver cuáles pueden ser esas estrategias y para ver cómo podemos hablar con ellos de esto. Vale. Aquí sería importante sentarnos en un ambiente tranquilo, es decir, esto no tiene por qué hablarse cuando ya ha ocurrido, sino que cuando, pues, por ejemplo, vuelve del colegio y nos cuenta algo que le ha pasado, o cuando hemos visto que lleva varios días en los que tiene comportamientos de este tipo con mayor frecuencia o con más intensidad, podemos sentarnos tranquilamente a tener esta conversación en la que le enseñemos a solucionar problemas. Entonces, podemos sentarnos con él o con ella para hablar de esas señales, ponerle ejemplos. Pues la cara nos arde, respiramos más rápido, respiramos de forma entrecortada, notamos que el corazón se acelera, ganas de llorar, de gritar. Podemos ponerle también ejemplos que nos pasen, de situaciones que también nos pasen a nosotros. Y podemos también tener, pues, por ejemplo, un papel en el que podamos poner como una ficha este tipo de señales y por detrás ayudarles a escribir cuáles son las señales que tienen ellos más idiosincráticas, quiere decir, que sean propias, no que sean típicas de un enfado. Estrategias que no me ayudan. Tenemos que ver con ellos también qué estrategias son las que no ayudan y por qué no ayudan, aplicando todo lo que hemos hablado en cuanto a habilidades de conversación. Tiene que tener claro que destruir cosas, ofender a los demás, gritar, buscar culpables, no son estrategias que ayuden, pero a lo largo de otras conversaciones que podemos ir teniendo con ellos, podemos también ver qué consecuencias tiene tener esas estrategias que no le están ayudando. Y como siempre digo, también ver qué otras estrategias sí que me ayudan, qué estrategias puedo utilizar para que no tengan lugar las que no me son adaptativas. ¿Cuáles son las estrategias para calmarme? Cada uno va a tener las suyas, porque cada uno también estará en un proceso distinto, le servirán unas o le habrán enseñado unas técnicas y no otras. Entonces, aquí os dejo algunas en este recuadro, como son respirar, reflexionar sobre lo que ha ocurrido, quizás en algún momento hay que pedir perdón, tenemos que enseñarles a pedir perdón, decirse a sí mismo frases que puedan tranquilizarle o incluso el fomentar que pueda hablar cuando esté tranquilo con la persona con la que ha tenido el problema, con su amigo, con su vecino, incluso con algún adulto si son ya más mayores. Pero lo mismo, estas son estrategias que pueden servir a nivel global, pero lo que estaría bien sería que cada niño o cada niña tuviera un mapa de cuál es su cortafuegos, ¿no? De cómo puedo yo solucionar un conflicto, de cómo puedo yo darme cuenta de que determinada escena va a tener lugar, o sea, va a dar lugar a un conflicto. Entonces, os animaría a eso, a que lo pudierais hacer a modo ficha, a modo cartulina, para que también os pudiera servir para hablar con ellos, pero también para entenderles y para que tuvieran herramientas o estrategias. Y relacionado con esto, y vuelvo aquí a la otra parte, es que dentro de esa conversación podemos hacer alguna pregunta que nos ayude a entender mejor qué es lo que ha pasado y que a él o a ella le ayude a reflexionar sobre lo que ha ocurrido. Entonces, la primera sería, ¿cuál es el problema? Para ello teníamos que definirlo de forma clara y concisa, qué es lo que pasa de forma objetiva, quién estaba en la situación, qué es lo que me ha molestado, qué es lo que he podido hacer yo para molestar a la otra persona, cuándo ha ocurrido, dónde estaba cuando ha ocurrido. La siguiente sería, ¿cómo puedo solucionarlo? ¿Y tú cómo crees que puedes solucionarlo? Vamos a intentar proponer distintas soluciones. Y que aporte soluciones, las que sean, por muy fantasiosas que sean. Vamos a dedicar tiempo a que sea capaz de hacer una lluvia de ideas, de proponer distintas soluciones. Y después vamos a ir descartando cuáles sí y cuáles no. Conforme va haciéndose mayor, va a ser más capaz también de descartar. Cuanto más estrategias de autocontrol tenga, más fácil también va a ser que descarte, ¿no? ciertas formas de solucionarlo. Y vamos a valorar las consecuencias de cada una de esas soluciones con ellos.
una vez que ya lo tenemos, que ya tiene claro cuál va a ser la forma de solucionarlo, es conveniente que dentro de esa conversación también le podamos preguntar cómo va a poner en marcha esa solución, cómo podemos establecer un plan de acción para que pueda resolverlo o podamos resolverlo si es algo en familia. Y ayudarle a dividir ese plan de acción. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar determinados pasos o pequeños pasos para que resulte más sencillo aplicar esa solución que en el mejor de los casos ha podido aportar. Y por último también valorar. Podemos tener una conversación después con él sobre este mismo hecho de cómo lo he hecho, cómo crees que lo has solucionado, crees que lo has podido solucionar bien, crees que podrías solucionarlo de esta misma manera si vuelve a pasar en un futuro. Y que aprenda a autorreforzarse si lo ha hecho bien. Pues sí, pues pude resolver el conflicto, pues pude hablar yo con mi amigo, pude hablar con mi amiga sin tener que recurrir a la profesora, sin tener que recurrir al profesor. En pequeños hitos. Depende de la edad, pero sí que ir fomentando pues, esa autonomía que veíamos en otro grupo de ayuda. Entonces, que tengamos esta conversación ahora no significa que no podamos volver a esa conversación, sino que esto es un esquema que os puede servir para cómo afrontar un problema que tenga con otra persona que sea diferente al entorno familiar. Vamos a ir terminando y por último nos quedaría esta diapositiva en que quiero sintetizar un poco todo lo que hemos ido hablando de cómo tener esas conversaciones, ¿no? Y os animaría a tener una actitud positiva de afrontamiento versus en contra de evitar una conversación por más difícil que sea, por no tener una situación de tensión. Aunque haya una situación de tensión, poco a poco tendréis cada vez más estrategias, más habilidades sociales o más habilidades conversacionales para poder llevar la conversación hacia el fin que vosotros queréis. Entonces, es probable que la primera vez o las primeras veces la conversación sea difícil, la situación sea tensa, pero bueno, si lo afrontamos con una actitud positiva, sin evitar, va a ser más fácil, o por lo menos vais a ir aprendiendo también cosas vuestras para habilidades que podéis desempeñar en un futuro. Y os diría, fomentar la negociación y conseguir acuerdos en los que ambas partes ganéis, versus ceder o imponer. Y dar la oportunidad de lo que hemos hablado en esta última diapositiva, de colaborar en la solución de las dificultades, siempre y cuando teniendo en cuenta la edad. Esto es más enfocado para adolescentes, pero si empezamos desde muy pequeños, es más fácil que al llegar a la edad adulta ya tengan ciertos comportamientos más aprendidos o por lo menos más esquematizados para poder seguir un orden. Y para ellos el poder seguir cierto orden les va a facilitar mucho más, ¿no? Que tener todo de forma dispersa. Y ahora sí que ya voy terminando ya con esta última diapositiva, en la que quiero reflejar que no solo es importante esta parte de aquí, que es la que hemos ido trabajando en cuanto a conversaciones en la familia, sino que lo que vea de nosotros, como hemos dicho, lo va a poder también aplicar en la escuela, con compañeros, con profesores y también incluso con otros profesionales con los que tiene contacto, con médicos cuando van siendo más mayores, con psicólogos, con personas de apoyo a nivel educativo, con profesores particulares. Entonces, no solo el niño va a poder generalizarlo a diferentes contextos, sino que también es importante que esa comunicación y ese estilo de comunicación asertivo, vosotros como familia, lo podáis también poner en práctica con la escuela y con los profesionales de apoyo. ¿Por qué? Porque sabéis que el tratamiento implica a los padres, la psicoeducación de los padres y el enseñar estrategias, ¿no? Entonces, si en alguna cosa no estáis de acuerdo o alguna cosa no la llegáis a entender, intentar
tener siempre una comunicación bidireccional con todos los entornos en los que participe vuestro hijo y vuestra hija para poder estar en estrecho contacto y que los conflictos que surjan en esas áreas, luego en casa podéis retomarlos de cara a bueno, pues poder en la medida de lo posible ir solucionándolos. Y bueno, pues por mi parte, muchas gracias por haber dedicado este ratito de la mañana del sábado a, bueno, pues a atender lo que os quería comentar para que lo podáis poner en práctica. Y bueno, os animo también a que os vais metiendo en la web de Fundación Ingada para que vayáis también viendo que futuros grupos de ayuda mutua que tendrán lugar pues, los próximos fines de semana. Entiendo que ahora, bueno, pues es de forma online. A mí me hubiera gustado también que hubiéramos podido tener esto de forma presencial, porque, bueno, pues hubiera dado lugar también a más debate, a poder poner más ejemplos, a poder veros también las caras que, como hemos dicho, era muy importante, pero bueno, espero que os haya hecho reflexionar al menos y que podéis poner en práctica todas estas cosas. Y nada más por mi parte, vamos a ver si hay alguna pregunta por el chat y si no, pues ya nos vamos despidiendo. Vale, vale, veo aquí que estamos con buenos días, que no lo había podido leer, pero vale. Vale, a ver si hay dudas. Vale, aquí todos con hola. No sé si habéis entrado más tarde y no he podido llegar a saludaros. Vale. Y la caja del negativismo desafiante. Efectivamente, sí. Y bueno, quizás empiezan desde edades muy tempranas, pero creo que esto podría ser otra formación totalmente centrada precisamente en esto. Y también de cara a la edad o a la etapa adolescente, y sin olvidarnos también del contexto en el que estamos ahora, en un contexto de, bueno, pues de pandemia, que probablemente eso también vaya en aumento. Vale, aquí dice Iciar, hola, no puedo escucharte, ¿cómo puedo hacer? Perdona, Iciar, espero que lo hayas podido solucionar porque no lo podía ver. Ya lo siento, no sé si pudiste. Gracias a vosotros también por haber dedicado este tiempo, como os he dicho. Gracias. Vale. Qué bien que os haya servido de ayuda y que hayáis visto las cosas claras, que a veces que es un poquito difícil al hacerlo de forma online. Vale, vamos a ver aquí alguna pregunta. Corto pero entretenido, vale, gracias. Vale, veo que hay preguntas. Vale, justo aquí. Vale. Vale. Ante una actitud por parte del menor chantajista, pueden llegar a utilizar contra ti argumentos negativos. Vale, ¿cuál sería la pregunta? Vale, voy a leer un poquito todo y voy a ver si veo la pregunta. Qué importante lo de ser asertivos nosotros mismos también. Cuanto más lo practiquemos en nuestro día a día con adultos, más fácil también será luego aplicarlo con ellos. Vale. Yo aquí os diría que ante una actitud chantajista o que utilizaran argumentos negativos, yo creo que esto es un indicativo de que la conversación no está funcionando en ese momento. Entonces, si no está funcionando en ese momento, iríamos a la diapositiva circular de cuándo, ¿no? De que ese no es el momento. No sé si puede ser pues, en ese momento por él o por ella, o en ese momento puede ser por nosotros. Entonces, yo ahí en ese momento no entraría a
a debatir, ¿no? O a rebatir esa actitud chantajista. Ahí sí quedaría la indicación clara de que no vas a permitir ese tipo de chantajes, y me retiraría de la situación también para calmarme o para que pudieras calmarte, para ver cómo poder afrontar esa conversación, incluso escribirla para tenerlo claro, como había dicho antes, y no entrar en ningún tipo de argumento negativo si ahí hay una intención de boicotear, ¿no? De sabotear esa conversación. Habrá momentos para poder tener una conversación relacionada con ese comportamiento en el que te ha podido hacer un chantaje, por ejemplo, pero no entraría en ese momento porque no está en disposición de atender, ¿no? lo que le estamos diciendo, o no está en predisposición de querer escuchar. Vale, ¿cómo se resuelve el conflicto si se meten con ellos? Claro, aquí tendríamos que tener en cuenta la situación específica. ¿Por qué? Porque habría que ver también la frecuencia, habría que ver la intensidad. Sería importante también valorar quién es la persona que se ha metido con ellos, ver en qué lugar y quién está enterado, o si la situación está controlada o no está controlada. Entonces, yo aquí veo clara esta situación en la que esta situación es un ejemplo típico en el que podrías aplicar la parte última de la presentación de cómo hablar de los conflictos con ellos, ¿no? También para que tú tuvieras más información para luego, si no pudo resolver ese problema él o ella, ver tú cómo lo solucionas de cara a hablar con el tutor, con la tutora, o con dirección, o con la madre o con el padre de la persona que, bueno, pues que se ha metido con tu hijo. Pero creo que sería importante tener esa conversación para tener más información respecto a esto. Lo mismo, creo que también sería importante quizás que en algún grupo de ayuda podamos ver también esta parte, ¿no? De que podéis proponer, pues quizás eso, determinados conflictos y qué protocolo, ¿no? Podemos seguir, por así decirlo, para solucionarlo. Vale, aquí, vale, lo de cómo se puede dar la vuelta a esa conversación, entiendo que era lo del comportamiento chantajista, ¿no? Vale. ¿Qué estrategia podría ser útil para un niño de 11 años que constantemente rompe las hojas cuando tiene que hacer deberes? He intentado muchas, pero no encuentro nada. Vale, el ejemplo justo que he puesto, Tania, de cómo tenemos que decirle las cosas y de ayudarle a tener todo de manera que lo que le digamos lo pueda hacer con más facilidad. Pues lo de acercarle la goma, retirarle el cuaderno, recordarle que no se hace eso, que hay que hacerlo de otra manera, dar la opción alternativa. Y sobre todo también ver la parte de qué atención le estamos prestando en ese momento y ver si ese comportamiento se está manteniendo precisamente porque está buscando llamar nuestra atención, que no lo sé, es decir, no siempre es por una búsqueda o por una llamada de atención, pero hay que ver para saber si en ese momento lo que buscan es esa atención, poder extinguirla y poder focalizar esa atención en otra cosa. Y generalmente, por ejemplo, estaría muy bien reforzar un comportamiento alternativo. Es decir, que cada vez que en vez de romper la hoja, borre o vaya junto a ti para decirte que le ayudes, el halagar ese comportamiento. Qué bien que hoy no has roto la hoja y que has querido venir junto a mí para que yo pudiera ayudarte. Qué bien que lo has borrado. No pasa nada porque lo borres. Ir en esa línea. Y sobre todo premiar también cada vez que no rompa esa hoja o cada vez que haga los deberes o que intente hacer los deberes con las estrategias que va aprendiendo. Ante el menor y le digo, si lloras y gritas y rojas no vamos a llegar a un entendimiento. ¿Cómo podemos darle la vuelta? Pues un poco la parte que estábamos hablando. Entiendo que cómo podemos dar la vuelta a la conversación. Tal cual los pasos que hemos ido siguiendo de hacer una petición de cambio de comportamiento y pedirle y decirle qué es lo que quiero que hagas
Y si está llorando y si está gritando, ahí no es momento ni de hablar ni de atender, a no ser que obviamente sea un comportamiento que tenga cierto peligro que no podemos dejarle, ¿no? Pero si estamos solos, nos podemos retirar. O incluso retirarle a él, retirarle a ella de esa habitación sin ningún tipo de estimulación que le resulte divertida, para que en ese momento tenga ese tiempo fuera de salirse de eso que le está resultando reforzante. Suele aconsejarse 1 minuto por cada año de edad, de tiempo de estar fuera. Vale, dice, en mi caso, niño de 12 años, para no jugar consola, escondemos mando. ¿Ahora qué hace? Esconde él el mando. ¿Qué podemos hacer? Muy listo. Aquí, a ver, obviamente, el reírnos de eso, no. Aquí me río porque sé que no está viendo, ¿no? Pero sí, la estrategia que tiene él probablemente le resulta cómoda, ¿no? Porque si yo escondo el mando, no me lo esconden ellos. Ahora, aquí es una conversación que sí que podéis tener con él. ¿Cuál es esa conversación? La de, no quiero que escondas el mando, no vas a esconder el mando. Entonces, el mando, por ejemplo, lo vamos a tener nosotros. Y en vez de tener que quitarle el mando lo tenemos nosotros y le damos el mando cuando haga algo previamente que consideramos que tiene que hacer. Pues, por ejemplo, establecer que jugará a la consola si ha conseguido estar X tiempo haciendo los deberes y que después va a tener el mando y anticiparemos. Cogemos el mando, bueno, tenemos el mando para que lo vea. El mando lo tenemos nosotros, pero cuando hagas esto, la consecuencia positiva e inmediata será que tengas el mando. Y dejar claro el límite de que no puede esconder el mando. ¿Vale? ¿Vale? La verdad, si no le dejamos, no juega, pero si esconde el mando. Vale. Tengo una pregunta, a ver. Vale. Mi hijo tiene 13 años, siempre me ha dejado que le ayude con las tareas y organización escolar, pero este curso no me deja que le ayude y le estoy dejando hacer a él porque quiero ver si es capaz de hacerlo solo y porque me resulta violento insistirle. Pero ¿cómo puedo hacer para que no se enfade? Vale, Isabel. Aquí me faltaría también un poquito más de información. Vale, saber, y eso también puedes tener una conversación con él, con todo lo que hemos visto en estas diapositivas, porque a mí sí que me interesaría saber qué es lo que ha cambiado, qué es lo que cambió del curso anterior a este curso, por qué antes sí que dejaba que yo le ayudara con esas tareas y con la organización y ahora no me está dejando. Si él cree que es capaz de hacerlo él solo, intentar también llegar a negociación o a acuerdos de en qué cosas sí que te ves capaz y, por ejemplo, te gustaría hacer a ti y en qué cosas no te ves tan capaz y puedo ayudarte yo, aunque poco a poco vaya retirándote apoyos, pero creo que aquí sí que es importante el tener una conversación, sobre todo también por la parte que dices de me resulta violento insistirle. Esto también es un ejemplo de cómo en ocasiones intentamos evitar conversaciones que pueden ser difíciles o situaciones que, bueno, que nos pueden incomodar algo. Entonces, probablemente que no se enfade no va a ser únicamente cuestión tuya de cómo tengas la conversación o de lo que le digas o de cómo lo hagas. Es verdad que aumentamos la probabilidad de que tenga una actitud adecuada si nuestra actitud también es adecuada y si creamos ese ambiente de confianza. Pero también es cierto que no va a depender únicamente de eso y que puede que se llegue a enfadar. Entonces, también saber hasta qué punto es responsabilidad nuestra ese enfado o es que se ha enfadado porque en ese momento tiene más cosas en su contexto que le han generado un enfado y que tiene que también ir aprendiendo poco a poco a gestionarlo. Vale. Y creo que ya por aquí ya no hay más preguntas. Vale, gracias. Vale, perfecto. Pues lo dicho, muchas gracias a vosotros y me alegro de que haya resultado eso,
pues, clarificador y sobre todo también entretenido. Así que nada, por mi parte, nada más. Nos vemos en el siguientes. Y bueno, por mi parte también intentaré un poco coger estas preguntas que habéis comentado para a la hora de proponer algún tema, pues saber qué son estas cosas las que os van interesando. Vale, igualmente, a comer ahora. Chao.